Bienvenidos a nuestro programa de Iglesia Rey Victorioso. En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre el capítulo 15, en los primeros versos del capítulo 15 de la primera epístola de Pablo a los Corintios. La razón es, déjenme decirle, a mí me parece tan importante esta semana como la semana que llamamos Semana Santa. En la Semana Santa celebramos la muerte, pero en esta semana estamos hablando de la vida de Cristo. Estamos hablando del Cristo resucitado que nos da la vida a nosotros, que nos transforma, nos renueva, nos restaura. Entonces, bajo esa perspectiva, yo quiero dar lectura a esos primeros versículos, los primeros 8 versículos de capítulo 1 de 1 de Corintios. Dice así: ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí: que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven todavía, aunque algunos ya han muerto. Luego se apareció a Jacobo y más tarde a todos los apóstoles, y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí. Déjame tocar algunos aspectos fundamentales de esto, y me parece a mí que es importante. Hay algo que el apóstol está diciendo que no podemos olvidar, que debemos recordar porque forma parte de la esencia de nuestra fe. Y debemos mantenernos firmes en el evangelio que se ha predicado, el evangelio que se encuentra impreso en la Biblia, la palabra de Dios, principalmente los evangelios donde se habla de los mensajes de Jesús y de la obra de Jesús. Pero cuando Pablo empieza a describir algunas cosas, hemos dicho que las epístolas explican el evento de Cristo. En cambio, los evangelios nos muestran básicamente la acción, la entrega, la muerte, la enseñanza, la resurrección, etc. Pero Pablo lo explica. Entonces, hay algo importante aquí. La primera cosa es que el evangelio tiene un mensaje que produce vida y vida abundante. El hecho de que nosotros no caminemos con eso puede causar serios daños a nuestra vida espiritual. Es importante entonces que nosotros tomemos el evangelio tal como Dios lo ha revelado y empecemos a vivirlo de una manera concreta. Porque Pablo nos advierte que si no es así, lo que nosotros creemos es en vano. Déjenme decirles, en Estados Unidos yo leí algunas estadísticas, y dentro de estas estadísticas habla de que aproximadamente un 50% de los creyentes en Estados Unidos no cree en la resurrección de Cristo. Lo que estoy diciendo es, quien tiene ese tipo de evangelio, su fe es vana, no sirve para nada. Y yo creo que es importante que nosotros tomemos esto, porque el apóstol Pablo nos describe algunas cosas. Y yo creo que nos hace algunas demostraciones importantísimas que nosotros no podemos pasar por alto. Fíjense que dice que el evangelio que se predicó y que se sigue predicando es que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Y uno se pregunta, ¿el Antiguo Testamento dice algo sobre eso? Y déjenme decirles, sí dice, concretamente sí lo dice. Y permítanme tomar una lectura de un pasaje muy conocido, y yo creo que todos los que estamos viendo este programa lo conocemos, y es en Isaías 53, y voy a leer los versículos del 5 al 8. Dice: Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, el precio de nuestra paz,
y gracias a sus heridas nosotros fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió la boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja enmudeció ante su trasquilador. Y ni siquiera abrió la boca. Después de aprenderlo, juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Déjeme decir, el Antiguo Testamento dice concretamente que Jesús murió. Este texto está haciendo una referencia concreta al Mesías, a Jesucristo, y está demostrándonos de una manera fehaciente y muy clara que la verdad de la obra de Cristo no es simplemente un hecho que apareció de repente, sino que estaba anunciado desde el Antiguo Testamento. Y como tal, nosotros nos damos cuenta de que esto es una verdad que se está cumpliendo, dicho literalmente por el profeta Isaías. Él tuvo una revelación tremenda, y algunos llaman al profeta Isaías como el Evangelio en el Antiguo Testamento. Y lo que está diciéndonos aquí es lo que iba a pasar en Jesucristo. Lo está diciendo unos 700 años antes de que Cristo viniera al mundo. Y la palabra está ahí y se está cumpliendo. La segunda parte dice, y que resucitó al tercer día según las Escrituras. ¿Dice la Escritura que Jesús iba a resucitar? El Salmo 16 nos habla a nosotros muy concretamente de la obra del Mesías. Es un salmo mesiánico. Y este salmo nos dice en el Salmo 16, versos 9 al 11, dice: por eso mi corazón se alegra y se regocija en mis entrañas. Todo mi ser se llena de confianza. No dejarás mi vida que termine en el sepulcro. No permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel. Me has dado a conocer la senda de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. Básicamente dice literalmente: no dejarás que mi vida termine en el sepulcro. No permitirás que sufra corrupción. Qué interesante que habla aquí, sino que se levanta y da a conocer la vida en este mundo, y está anunciando que aquel que murió no va a quedarse en la tumba, se va a levantar. Y otra vez, David está muchos años antes de Cristo, unos 700 o 900 años antes de Cristo. Y ustedes se dan cuenta que qué importante es que nosotros aprendamos que las cosas que ocurren en el Nuevo Testamento no son mera casualidad, ni son una situación que nosotros podríamos decir ocurrió de repente. No, todo está ya anunciado en el Antiguo Testamento. ¿Saben ustedes que hay algo bien importante que nosotros podemos aprender cuando leemos la predicación de los apóstoles? Fíjense que los apóstoles fueron formando poco a poco el Nuevo Testamento, pero su predicación para demostrar que Jesús era el Cristo, todo se basó en el Antiguo Testamento. Todo. Citaron al profeta Joel, citaron a Jeremías, citaron a Isaías, citaron un montón de aspectos proféticos en los diferentes libros del Antiguo Testamento para demostrar que Jesucristo dio su vida, que Jesucristo resucitó y se levantó de los muertos. Y nosotros tenemos esta situación concreta, porque tenemos básicamente en este pasaje una cosa bien importante, y creo que debemos darnos el proceso en nuestro corazón de recibirlo. Número uno, el Antiguo Testamento da fe de lo que pasó en Jesucristo. Pero otra vez, tenemos gente que nos da fe de su muerte y de su resurrección, contemporáneos. Obviamente empezamos con los discípulos.
Los 12 vieron a Jesús resucitado y tenemos todos los datos en el Nuevo Testamento. Jesús, el mero día de su resurrección, se apareció a sus discípulos que estaban reunidos. Ahora, Pablo nos hace algunas referencias importantes, porque habla también que después de aparecerse a los 12, se apareció a más de 500 hermanos. Estamos hablando de muchas personas que pudieron ver al Cristo resucitado y que su testimonio está registrado en la Biblia. En el libro de los Hechos tenemos muchísimos casos. El mismo apóstol Pablo, que él dice que como un abortivo, como alguien nacido fuera de lugar, a él también el Señor se le apareció, camino a Damasco. Y ahí le habló y lo restauró, lo salvó. Y lo comisionó para la tarea de predicar el Evangelio a todos los gentiles. Qué importante es que nosotros nos demos cuenta de que la obra está siendo demostrada aquí. Y yo creo que nosotros debemos darnos cuenta de que este Jesús resucitado dedicó un buen tiempo. Porque vean ustedes, no es simplemente que resucitó, es que hay pruebas fehacientes de que Él no solo resucitó, sino que tuvo encuentro con muchísimas personas. Déjenme contarles algo de la historia. La iglesia primitiva, en toda su primera etapa, cada vez que se reunían dejaban una silla vacía, porque decían, si el Señor viene y está con nosotros en cuerpo, entonces aquí está la silla de Él. Ese hábito se desarrolló en los grupos familiares, porque todas las iglesias eran grupos en casas, y allí siempre dejaban una silla vacía para el Señor. En algunos casos el Señor se hizo presente entre ellos, como sucedió con los 12 apóstoles. Vemos que cuando resucitó se apareció a María Magdalena, se apareció a las mujeres, fueron las primeras que lo vieron resucitado. Pero durante 40 días, y quiero hacer énfasis en esto, durante 40 días Jesús estuvo visitando a muchas personas, a muchos hermanos, para expresarles en su corazón la certeza de que Él vive. Creo que es importante que nosotros entendamos esto, ¿saben? Porque entendiendo esto nos damos cuenta de lo importante que es la resurrección de Cristo. Y todavía déjenme afirmar algo más. En los libros de historia, nosotros tenemos bastantes referencias de la resurrección de Cristo. Dichos, por ejemplo, por Herodes, por algunos de los reyes, y tenemos todo esto registrado en el libro de la historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea. Por lo tanto, nosotros sabemos que esos son hechos reales y que tenemos también información de la resurrección de Cristo, no solamente por cristianos, sino por personas que no le conocían, pero que se dieron cuenta de que de forma sobrenatural y increíblemente Jesús estaba vivo. Qué importante es que nosotros entendamos esto, porque esto tiene una influencia tremenda en nuestra vida. Como Pablo empieza diciendo aquí, hermanos, yo quiero que estén firmes en la fe, que tengan claro el Evangelio de Jesucristo en sus corazones, y que ustedes hagan todo lo que hagan, basados en el hecho de que hay un Dios vivo que está con nosotros. No creemos nosotros en que Cristo está muerto. Nuestra vida es el resultado de la resurrección. Nacimos juntamente con Él a una nueva vida. Y esta nueva vida, Jesús sigue con nosotros. Déjenme decirles, tal vez no hemos tenido una revelación en cuerpo de Jesucristo, pero yo mismo puedo dar testimonio de que Jesucristo me ha hablado muchas veces. Es más, cuando yo fui llamado, Él habló a mi corazón y me rogó, casi me rogó, que buscara el servicio pleno en el ministerio. Más adelante, cuando yo recibí el bautismo del Espíritu Santo, Jesús se me apareció
me habló y me dijo lo que yo necesitaba para caminar firmemente sus caminos. En base a esto yo puedo decir, no solo tenemos el testimonio del Antiguo Testamento, tenemos el testimonio de los discípulos de Cristo, tenemos el testimonio de las autoridades romanas, pero también tenemos el testimonio que, al igual que me ha pasado, a mí le ha pasado a muchos, quizás muchos de los que me están escuchando tuvieron ya un encuentro con Jesucristo. Y yo doy gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de que esto sea una realidad, porque saben, si Jesucristo está vivo y nos encontró, nuestra fe va a ser firme, sólida y estable. No va a haber manera que a nosotros nos hagan caer ni que nos aparten de Cristo. Lo que importa en nuestra vida es que estemos firmes, cimentados en la roca que es Jesucristo. Aunque venga tormenta tras tormenta, nosotros seguimos firmes, porque el que vive está con nosotros, nos da la fuerza y seguimos caminando. La razón por la que Cristo resucitó no es solo para confirmar que todo lo que la Biblia dice es verdad, sino es para confirmarnos en nuestro corazón que Él se hace cargo de nuestra vida y nos está trabajando y preparando para el encuentro final con Él. Y déjenme decir, ese encuentro está más cercano cada vez. Así que debemos estar preparados, no solo para hacer la obra hoy, sino debemos estar preparados para que cuando Él venga, vayamos con Él y permanezcamos con Él por toda la eternidad. Doy gracias a Dios por eso y les reto a ustedes para vivir una vida de resucitados, una vida de acción, una vida en donde el gozo de la vida que Jesucristo nos ha dado se vea en nuestra vida, en nuestro rostro y que todo el mundo pueda conocer a Jesucristo porque se ve en nuestro ser. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de compartir el Evangelio y de hablar de las cosas más básicas que nosotros tenemos delante de nuestra vida. Gracias, Señor, por la Biblia, que es la revelación de tu voluntad, de tu mente y de tu corazón. Gracias por todo esto y bendigo a todos los que están viendo el programa en el nombre de Jesús. Amén y amén.